Buenas Collectors, acá estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión vengo a presentarles un poco de historia sobre el Documento Nacional de Identidad, un poco de su historia y un poco de compartir algunos elementos que poseo en torno a eso, ¿no? Y bueno, también expresar cómo pasamos de la libreta electoral a lo que viene a ser el DNI. Para esto, continuamos con el video. Para esto hay que contextualizar un poco. El registro electoral y la libreta se da por primera vez en 1931. Contextualicemos un poco esto. 1930, cae Leguía, Sánchez Cerro, le da el golpe de estado y en 1931 se llama a elecciones. En estas elecciones aparece la libreta electoral, que es básicamente la que se puede apreciar en pantalla. Básicamente de esto no la puedo hablar mucho, ya que solamente la he podido ver en imágenes. Pero bueno, ese es un ejemplo. No sé si era un díptico o un cuadernillo, por lo cual no puedo especificar muchos detalles, más lo que aparte de lo que se puede ver en cualquier parte si buscas un poco en internet. Hay que recordar también que para esa época esta libreta se le daba a las personas alfabetas, es decir, lo que sabían leer y escribir, y esto para la dación del voto. En esa época era recién a los 21 años lo que se consideraba mayoría de edad, ¿no? Posteriormente, en 1946 se da la libreta electoral municipal, que es básicamente de carnet y 4 hojas dentro. Por lo que supongo que posteriormente la libreta electoral tendrá estos detalles, ¿no? Al respecto. Eh, Pasamos un poco a 1955, que es este documento que tengo, en el cual el color cambia. Se torna un poco más azulado. Y claro, ¿no? Bueno, da el libro, el lugar donde se dio, menciona Registro Electoral Nacional, Libreta Electoral del ciudadano elector Alicia García Urtiaga, en este caso. Es un documento que saca, ¿no? Bueno, da un estatuto electoral acá, no se puede ver, pero posiblemente lo podemos dejar para otro video, si no sería más largo. Registro electoral nacional, que viene a ser los datos, la libreta, la firma, viene a ser más datos, ¿no? Quiénes serán los padres, sexo femenino, estado civil, casada, pero hay un rasgo que destaca y es lo de la raza. Aquí dice raza mestiza. Hay que recordar que para esta época se manifestaba la raza como algo distintivo entre el ser humano, ¿no? Cosa que actualmente no es válido porque todos somos iguales y no importa eso, ¿no? Grado de instrucción primaria. Otra cosa a destacar es la profesión ocupación. Su casa, menciona acá, su casa, acá, su casa. Lima, la dirección, ¿no? Y el sello. El registro electoral nacional, ¿no? Que viene a ser cuando sacó este documento. Lima, 27 de diciembre de 1955. La huella digital. Y aquí están las elecciones que se pudo utilizar, ¿no? En este caso, las elecciones generales de 1956 y las elecciones generales de 1962. Bueno, con respecto a estas dos fechas claves de esta libreta electoral, se manifiesta las elecciones de 1956, que es la primera vez en que vota las mujeres, se les da el derecho al voto.
posteriormente las elecciones de 1962, que prácticamente es, yo diría que eliminada o censurada debido a que en 1962 se da el golpe militar de Pérez Godoy y Lenglen, ¿no? Esto por el temor del ascenso al APRA al poder, ¿no? Y es que si contextualizamos eso un poco, vemos desde 1931 de que el APRA es un partido bastante organizado bajo el lema de solo el APRA salvará al Perú, y la ideología radical del antiimperialismo y el APRA son vistos como algo negativo. Básicamente es un temor como lo estamos teniendo actualmente con el Castillo, ¿no? Bueno, proseguimos un poco, hay más espacios. He estado buscando más al respecto porque supuestamente 1963 da un cambio a la libreta electoral, pero las libretas electorales de este periodo siempre acaban con 1962, por lo cual creo entender de que si no hay ninguna libreta de este tipo que no tiene el sello de las elecciones del 63, es que pasamos a las elecciones del 63 sin eso, ¿no? Da un poco de código penal. Algo a destacar es que en caso de que haya violencia o que impidiera el elector dar su voto, el costo de eso era solamente 2 años de cárcel o una multa de renta de 3 a 30 días que se tiene que pagar, ¿no? Perdón, en conjunto esto. También lo que se manifiesta es que no deberían darse dádivas y básicamente no falsificar este documento, entre otras cosas, ¿no? Estas cosas siento que deberían volver a manifestarse o al menos hacerse más expresado durante la campaña por el Jurado Nacional de Elecciones, este tipo de reglas, ¿no? Ya que bastante poco se ha hecho caso de esas reglas, ¿no? Bueno, bueno, como yo les iba diciendo, en 1963 se da la nueva libreta electoral. Prácticamente no tengo una de esa época, pero lo que les puedo mostrar es básicamente cómo podría ser, ¿no? Prácticamente es de este estilo la carátula, pero la parte de la firma es similar a esto, al anterior, ¿no? Esta nueva libreta electoral de la época de Belaunde, que dura hasta el 83, es de como estos que serán más posteriores, será un tríptico básicamente. Y eso, ¿no? La de periodo que les estoy mencionando será de 7 dígitos, ¿no? Bueno, continuamos un poco, avanzamos en el tiempo y en 1978 se da el registro de identidad para analfabetos, con lo cual sabemos que en 1979 se da la constitución efectiva para los comercios en 1980 y recién en 1980 los analfabetos votan, ¿no? Se democratiza un poco más esto, ¿no? Primero las mujeres en 1956 y ahora los analfabetos en 1980, ¿no? Que pueden votar, ¿no? Posteriormente pasamos a la libreta electoral de 1984 a 2004. Sí, oyeron bien, esta libreta data hasta 2004 según los registros de la RENIEC. Otra cosa a destacar de esta libreta es que si lo ven bien, perdón por eso, si lo ven bien, bueno, si lo pudieran ver más de cerca, podrían ver que dice Jurado Nacional de Elecciones repetidamente, ¿no? Bueno, en torno a su cuidado, la libreta electoral, como es un librito, podría mantenerse solo, pero ¿y qué hacemos con este que es simplemente un cartoncillo? Prácticamente sacan los portadocumentos
Eh, por ejemplo, acá hay uno azul, que ya se los había mostrado, y uno de una libreta electoral así, ¿no? Básicamente, ¿no? Lo que resalta de este tipo de libretas electorales es básicamente el escudo, registro electoral del Perú, que se repite básicamente jurado nacional de elecciones, el distrito, provincia, departamento y libro, básicamente como los iniciales, ¿no? Ese documento constituye el único título de sufragio a favor de sufragio, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, Básicamente los datos de la persona, la huella, foto y firma, y los comicios en que ha participado. Acá podemos ver básicamente desde 1985 hasta las elecciones del 95 en este caso. También la Asamblea Constituyente también está. Los sellos de esta época eran bastante distintivos, diferentes a comparación de los anteriores. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Ok. Entre 1996 y 98 es un poco complicado esto, porque se manifiesta este tipo de libreta electoral mecanografiada, como le llama. Estas son de dos, es un díptico, tiene la información mecanografiada, como bien el nombre indica, la información y básicamente un espacio pequeño para los comprobantes de sufragio, ¿no? Posteriormente, lo que le iba a comentar de complicado es que sale un documento que acá, en lugar de decir libreta electoral, como es en este caso, dice documento provisional. Es que hay que recordar que ya para los 90 básicamente se da por los actos de terrorismo que se dan en el país, pero también es esto también que ya se está trabajando en los modelos para el DNI, el documento actual que tenemos, que bien era un poco diferente en esa época, pero es algo que luego vamos a ver de esto, ¿no? Antes el DNI era un tamaño un poco más grande, actualmente son así de pequeños, ¿no? En el 2002, 2005 se dan para los más jóvenes, los menores de edad, el DNI amarillo que tenemos actualmente acostumbrados, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue esta transición también? Que puede ser una pregunta bastante válida. Y para comprender un poco de esto tenemos esta redacción actualizada de trámite, en el cual se especifica básicamente que el DNI lo dan básicamente con la obtención de la libreta militar, que en ese tiempo era obligatoria, y la tarjeta de coordinación correspondiente, donde se debería acudir para esto a las oficinas de identidad de su jurisdicción. Algo que me parece bastante curioso es, bueno, este tipo de publicidad, donde no existe una RENIE como tal, sino que se llamaba identidad antes, ¿no? Sistema de Identificación Peruano. Eso me pareció un poquito interesante. El trámite gratuito siempre y cuando realice su diligencia dentro del plazo determinado por la RENIE. ¿Cuál es el plazo de la ley? 90 días luego de cumplir la mayoría de edad o contado desde la fecha de su expedición de libreta electoral, ¿no? Perdón, libreta militar en este caso. Si no cumplimos con el plazo, pues se pierde la gratuidad del trámite, debiendo pagar una multa de 26 soles. Algo cercano a lo que actualmente se paga, así que en eso no había mucho cambio. Requisitos para esto: tener libreta militar, tarjeta de coordinación, partida de nacimiento, 2 fotos de tamaño de pasaporte, documento en original y simple, ¿no? ¿Dónde se realiza el pago? Banco de la Nación. Si en algún formulario, no, el mismo banco expide un recibo computarizado, así que básicamente solamente se iba a pagar al banco de inmediato.
este es el tránsito en el que le digo de estas libretas provisionales y las libretas mecanizadas. O, bueno, también se menciona manual, ¿no? De inmediato, el canje de libreta manual o mecanizada por su DNI, ¿no? Básicamente te lo cambiaban, ¿no? Característica del DNI, seguridad. El DNI ofrece mayor seguridad que las libretas manuales porque debido a su tecnología, bla, bla. Trámite fácil. Y acá te menciona obligatoriedad. A partir del año 2000 solo tendrá validez el DNI. O sea, a partir del año 2000 ya estamos contando con DNI. Por ahora solo temporalmente también se usan las libretas manuales y mecanizadas. ¿Dónde debo acudir? A cualquier lugar de identidad que en ese tiempo era ENIEC. Menciona acá ENIEC. Requisito: entregar su libreta electoral. En los demás casos, incluida la rectificación de cambio, abonar los derechos de 26 soles. Te daban esa opción de dar tu libreta electoral por tu DNI, ¿no? Básicamente así fue el tránsito. Aquí menciona: el plazo vence el 30 de junio. Saca tu... Claro, creo que este plazo pudieron haber hasta el año 2000, ¿no? Porque usualmente cuando sale algo nuevo demora un poco el tránsito entre aceptarlo, ¿no? También saca tu DNI 26 soles. Ah, no, o puede ser posterior, mejor dicho. Saca tu DNI 26 soles, actualiza tus datos para votar en las elecciones, ahorra tiempo y dinero. DNI, documentación de identidad, la mayor seguridad, sin la menor duda. Y te da las oficinas en Lima y Callao, ¿no? El horario de atención 7:45 a 5 de la tarde y sábado 7:45 hasta mediodía. Básicamente, identidad, o mejor dicho, actualmente RENIEC no ha cambiado mucho en ese aspecto, ¿no? Y bueno, básicamente esto es todo. Perdone si me confundí en algunos puntos. Este video, lo principal es la difusión. Y si les encantó el video, estaría agradecido de que le dieran like, comenten y compartan. Bueno, yo soy Leonardo Disto Colector y nos vemos en un próximo video, coleccionistas. Saludos.